decir mi nombre, así que mi nombre es Valeria, soy cocinera, hace 2 años que trabajo de cocinera. Fui vendedora toda la vida, desde los 17, 18 años, laburé vendiendo productos para empresas mayoristas. Nunca tuve problemas en hablar con la gente, en dirigirme a la gente, en estar en contacto con la gente. Siempre se me dio como algo natural ser vendedora, para mí era normal entablar un contacto con la gente y a través de ese contacto llegarle, no era solamente ir y tomarle un pedido, para mí era algo más. Y un día el estrés me llevó a dejar la calle, a buscar otra cosa. Entonces me acordé que era cocinera y me empecé a dedicar a la cocina. El tema era ver de qué forma iba a encarar yo mi proyecto culinario. Hay 1000 aspectos de la cocina. Y decidí que lo que quería era tener tiempo para mí. Entonces empecé a ver la posibilidad de hacer viandas congeladas. Entonces hago producción en serie, congelo y después vendo. Y eso me permite flexibilizar mis horarios de producción, de tiempo libre, de estudio, de un montón de cosas. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecé a salir muy chica, tenía 14 años, 15. Salía con mis primos porque eran los que me cuidaban, eran los más grandes. Siempre tuve la sensación de que tenía que mostrarme de una manera de la que no era. O sea, tenía 15 pero parecía de 18, entonces usaba y abusaba de eso. Y me metía en bares, en boliches, en un montón de lugares. Entonces, claro, conoces un montón de cosas antes de tiempo. Empecé a fumar a los 13 años tendría. La primera vez que me fumé un cigarro, que le afané 2 cigarrillos a mi vieja y me fui a la plaza de Constitución. Yo vivía en Constitución en ese momento. Me fui a la plaza Constitución a fumarme un cigarrillo. Y me acuerdo que eran... ahora fuma yo que hizo Ave Largo, y en ese momento era alemán Suave Largo. Y le pegué una pitada al cigarrillo y dije, esto no tiene gusto a nada. Y empecé a toser, y después de más grande fumaba yo que hizo Ave Largo con mi vieja y decía, esto no tiene gusto a nada en serio. Y en ese momento no podía parar de toser. Y se me hizo eterno ese cigarrillo, porque encima era un alemán Suave Largo, era una cosa así. Pero bueno, me lo fumé y me guardé el otro como trofeo para mostrarle a mis amigas al otro día que yo había fumado. Y ahí empecé a fumar a escondidas cuando salía con mis amigas y me iba a la plaza. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, ¿vos te pensás que yo no me doy cuenta que vos fumás? Y yo me ofendí muchísimo. Y me dice, te vas y volvés con más olor a perfume del que tenés cuando te vas. Y yo andaba con un perfume en aerosol en la cartera. Y bueno, y después empecé obviamente a tomar cerveza, que era lo que más consumíamos con mis amigos. Pero era como que no concebía salir y no tomar y no fumar. Y tenía 17, 18 años y ya me había recorrido todos los boliches de Zárate, de Campana, me conocía todas las bandas de rock. En algún momento, cuando alguien me acercó por primera vez un cigarrillo de marihuana, era como, ¡wow! ¡Qué loco! Voy a fumarme un faso. Y me acuerdo que me agarró tanto miedo porque perdí tanto el control sobre mis sensaciones, me agarró mucho miedo. Y una prima mía le contó a mi mamá, porque también se asustó. Y me acuerdo que mi mamá me hizo un escándalo como si yo me hubiera, no sé, agarrado una sobredosis con cocaína. Y así fueron muchos años de intoxicación del cuerpo. Yo hoy lo veo desde otro punto de vista y creo que uno tapa un montón de cosas haciendo eso. Si bien nunca fui una alcohólica y nunca fui una drogadicta, creo que uno realmente esconde muchas cosas atrás de esas actitudes autodestructivas.
Viste que hay gente que cree que viene al mundo a sufrir. Hoy lo hablábamos, ¿no? Que cree que todo lo malo le pasa a ellos. Que el mundo se ensaña, que las personas se ensañan. Yo perdí a mi papá cuando tenía 4 años. Falleció en un accidente de tránsito. Y siempre tuve la sensación de que mi dolor no era nada comparado al de mi mamá y el de mi abuela. O sea, atrás de mi dolor de niña que se quedó sin su padre, porque encima me quedé sin mi papá cuando todavía no lo conocía, porque tenía 4 años nada más. Después de más grande y de mucho pelearme con mi mamá, porque me acuerdo que me pasé toda la adolescencia no queriendo ir al cementerio y renegada y diciendo mi papá no está ahí y yo no voy a ir, y mi mamá lloraba porque cumpleaños de él, día del padre, fin de año, Navidad, y ella quería que fuéramos al cementerio y para mí era como que él no estaba ahí. Y de grande, como mujer ya, me puse a pensar un día y digo, no, mis viejos se casaron en el 77, yo nací en el 79 y mi papá murió en el 83. Mi mamá disfrutó el amor de su vida 6 años. O sea, sí, un poco más porque estuvieron de novios, ponerle 1 año. Y yo digo, y yo en vez de hacérsela más fácil a mi vieja, se la complicaba. Pero creo que fue tema de, no sé, de los 2 años y medio que hice de terapia por los ataques de pánico, y fácil, el 80% de la terapia tuvo que ver con la muerte de mi papá. Perder a la figura paterna significa no poder afianzarse en un montón de cosas, ¿no? Entonces me daba cuenta que a través de esa tragedia yo elegía relaciones en las cuales necesitaba afianzarme en el hombre con el que estaba, porque no tenía la imagen de un padre resuelta, digamos. Y la otra tragedia que yo siento que me marcó un antes y un después en la vida, porque más allá de la muerte de mi papá, yo creo que tuve una vida maravillosa. O sea, he vivido 1000 vidas en una sola. Y lo que me falta. Fue que mi última pareja, después de 7 años de relación, decidió golpearme. Y mal. Uno siempre espera la violencia del lado de lo ajeno, ¿no? De afuera. Uno espera la violencia, que te pase algo en la calle, o que un loquito se arrebate y te quiera hacer algo. Me sentí amenazado un montón de veces estando en la noche, en la calle, en los boliches. Pero uno nunca se espera la violencia de la persona que prometió amarte para siempre, ¿no? Y esa actitud vino de una mala actitud mía cuando yo decidí engañarlo. Y encima fue una única vez con alguien que ni siquiera me gustaba. Andá a saber cuál fue el motivo psicológico de mi cabeza para hacer eso. Pero bueno, él decidió que en vez de separarse era mejor hacerme notar que estaba enojado conmigo. Entonces tuve un mes conviviendo con él en el cual de ratos me insultaba y me zamarreaba, y de ratos me pedía por favor que no me fuera. O sea, cuando yo armaba mi bolso y me quería ir, él me pedía que no me fuera. Y después de que decidimos separarnos, porque un amigo me vino a buscar y me dijo, ustedes se van a terminar matando, yo me la llevo a Vale y después resuélvanlo como quieran. Y al tiempo, a los 2 meses decidimos volver, y un día salí con mis amigas y cuando volví del boliche me esperaba despierto, eran como las 6 de la mañana, y ciego de todo entendimiento, convencido de que yo lo había vuelto a engañar. Yo no quería volver a pasar otra vez por esa situación, entonces le pedí que se fuera de mi casa. Yo estaba viviendo en un departamento sola y se generó toda una situación muy violenta en la cual él me empuja al piso, y cuando me caigo al piso me empieza a patear. Y yo, protegiéndome la cabeza, me abrazo la cabeza y él empieza a patearme y me quiebra el brazo.
quiebra cúbito y radio del brazo izquierdo. Cuando se da cuenta de lo que estaba haciendo, se detiene y se larga a llorar y se arrepiente y me abraza y quería que yo me cambiara y me quería llevar al hospital. Y yo lloraba y lo único que quería era que se fuera. No había otra posibilidad de nada, o sea, ya estaba todo roto. Así como estaba roto mi brazo, estaba todo absolutamente roto. Y yo en ese momento, no sé si será el mecanismo inconsciente o qué, pero en ese momento no me di cuenta que tenía el brazo roto. Entonces cuando él se fue, me metí al baño, me pegué una ducha. Lo único que recuerdo de ese momento era que tenía gusto a sangre en la boca y sentía el cuerpo frío y con tierra de estar tirada en el piso. Entonces me bañé y me tomé un ibuprofeno y me acosté a dormir. Y me desperté a las 2 de la tarde y no podía hacer este movimiento porque no podía, o sea, no había forma de sostener el brazo. Y la llamé a mi hermana y mi hermana me llevó al hospital y todo eso. Pero bueno, yo creo que si tengo que pensar en 2 momentos difíciles de atravesar fueron esos. Y están íntimamente conectados, ¿no? O sea, perder al ser que más querés físicamente y perderlo de esta forma. Con la violencia vos perdés a la otra persona. En cuanto a lo que es relaciones, la misma extroversión que tengo siempre me llevó a no tener dificultad para relacionarme amorosamente. Me es muy fácil ponerme en pareja. Siempre tuve noviazgos largos. Tuve noviazgos de 6, 7 años. El primero fue de 2 años, pero era muy chica. Fue entre los 15 y los 17 años. Y estaba bastante tocado, pobre pibe. Pero, pobre. Hoy por hoy es pastor evangelista. No, estaba bastante mal, era muy celoso y me acuerdo que lo corté porque estábamos organizando el viaje de egresados para Bariloche y faltaba un año y ya me hacía unas historias terribles. Entonces, yo tiendo a huir cuando me ponen entre la espada y la pared. A mí me apuran y yo no. Basta, se terminó todo. Y después tuve un novio desde los 17 hasta los 22, 23, que me fui de misionera con unos amigos, tenía una amiga monja y yo siempre tuve amigos raros, amigos y amigas raras. Éramos una sociedad que éramos fanáticos de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, todos lectores, no habían salido las películas en ese momento. Y nos contactábamos por Yahoo, por el chat de Yahoo, y un día hicimos una reunión y descubrimos que una de las que chateaba con nosotros era monja, y fue muy gracioso, porque era como, ¿qué le preguntás a una monja? ¿Viste? O sea, uno tiene todo este tabú también con respecto a la sexualidad y a su vida y todo eso, y ella lo naturalizaba todo tanto. Y bueno, y nos fuimos a misionar a Neuquén, 20 días, un mes. Y cuando volví, el que era mi novio estaba insoportable y entonces también como que me dijo, bueno, nos vamos a vivir juntos porque ya así no podemos seguir y qué sé yo. Y nos pusimos a buscar casa. Y cuando conseguimos casa me dice, no, yo prefiero que vivamos con mi mamá. Y yo dije, no, ya 6 años de novio, ir a vivir con tu mamá, no. Y nada, estaba como bastante traumada en ese momento, venía de abrir mucho la cabeza y de estar mucho al servicio de los demás y qué sé yo, y pensar en el merecimiento, ¿no? En que me merecía otra cosa y que quería a alguien que estuviera más conmigo que pendiente de la posesión de mi persona. Yo sentía eso, sentía que estaba en una relación en la que yo para el otro era como una especie de trofeo, ¿entendés? O sea, tengo novia, iba a ser mi mujer, y o sea, era todo él.
Y me separé automáticamente, porque también es otra cosa que suelo hacer, o sea, se terminó, y si yo digo se terminó, se terminó. Y a los 2 meses, 3 meses estaba de novia con un chico de Campana que no tenía un peso partido al medio, pero que o sea, se desvivía por mí y yo era el centro de su vida y bueno, yo me tenía que mudar y no me entregaban el departamento, entonces me tenía que ir a vivir a una pensión. Y él me dijo, vos sola a una pensión no te vas, yo no te voy a dejar sola. Y se fue a vivir conmigo a una pensión. Entonces era como que era una persona totalmente diferente a la otra. Y también con él fue que descubrí realmente lo que era el amor de pareja, ¿no? O sea, tan diferente al noviazgo, esta cosa de convivir y de estar juntos y de ganar confianza el uno y el otro dentro de la pareja. Y con él fue que descubrí también que uno puede ir mucho más profundo dentro de la propia sexualidad estando en pareja que estando con diferentes personas. Eso fue algo que aprendí muchísimo. Hace varios años, cuando tenía 18, 19 años, cuando entré en el mundo de la facultad, conocí el budismo y empecé a leer y a estudiar, ¿no? Un paso lógico es empezar a estudiar. El budismo es muy de estudiarlo. Pero yo me daba cuenta con el pasar de los años que me faltaba como una profundidad, ¿no? En toda esa enseñanza que te da el budismo. Y un día me pongo a hablar con una chica amiga de mi hermana y me pregunta si yo había hecho alguna vez regresión de vidas pasadas. Y yo flashé y dije, no, ¿a dónde se hace eso? ¿Viste cuando sentís que en tu vida hay cosas que se repiten una y otra vez y una y otra vez y vos decís, ¿por qué otra vez estoy parado acá? Es como cuando en las películas se pierden en el bosque y dicen, ya pasamos por acá. Bueno, uno a veces en la vida tiene esa sensación, que está otra vez emocionalmente en el mismo lugar, anímicamente en el mismo lugar. Entonces, lo hablamos esa vez con esa chica, me pasó el contacto de una persona, nunca la llamé, nunca me animé a hacerlo. Y el año pasado, cuando vuelvo de India, de un viaje de un mes que hice por la India, mi instructora del arte de vivir me recomienda profundamente hacer un proceso que se llama Eternity, para el cual me decía ella que yo ya estaba preparada, porque ya hacía varios meses que estaba meditando, porque ella notaba que había cosas que me habían pasado en la India que eran como demasiado normales, y no es normal sentirse tan a gusto en un lugar que no conoces y que nunca fuiste y en una cultura tan diferente a la nuestra. Si vos me decís, voy a Mar de Ajó y me siento cómodo, bueno, te creo, pero en India era como que todo me era normal y natural. Y la verdad que uno tiene un concepto de la regresión de vidas pasadas que es bastante hollywoodense, ¿no? O sea, vos hablas con la gente y te dice, ay no, porque a mí una vez un vidente me dijo que yo en otra vida fui Cleopatra. La realidad es que son tantas las vidas que uno pudo haber vivido, como así puede ser que sea esta tu segunda vida. Pero por lo general son tantas y es tan poco glamoroso todo lo que uno fue antes, que lo que está bueno en realidad es darse cuenta que no es algo trivial. Tomarlo responsablemente, porque cuando uno mira hacia atrás, con esa información tiene que poder hacer algo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, si bien es confidencial, la terapia de vidas pasadas y todo eso, a mí me pasó que vi momentos de vidas pasadas en los cuales vi gente que hoy amo profundamente y que me hizo mucho daño. Entonces, hay que estar muy preparado para eso.
que a mí me llevó después de hacer esa terapia que se llama Eternity, me llevó casi 6 meses poder volver a reentablar una relación igual que la que tenía con esa persona. Por ejemplo. Y fui 4 vidas hacia atrás, 3 vidas hacia atrás. Y creo que me queda mucho más todavía. Pero bueno, por ahora llegué hasta ahí con mucho esfuerzo. Y está buenísimo poder entender eso, ¿no? Que no es algo trivial o para decir, ay, quién fui en una vida anterior, sino poder tomar conciencia de qué vas a hacer con esa información, realmente.